Hola de nuevo a todos, villaristas. Pues aquí estamos, un vídeo más en el canal. Y hoy vamos a ver algo muy interesante, o al menos a mí así me lo parece. Hoy os traigo una recopilación de errores frecuentes, tanto en jugadores principiantes como jugadores amateur, porque también los cometéis, aunque creáis que no, así que prestar atención. Bueno, pues vamos a ver estos errores y la manera de ejecutarlos correctamente. Son situaciones cotidianas que se dan en todas las partidas y bueno, pues os va a venir muy bien y os resultará muy interesante. Así es que mirad el vídeo hasta el final y no perdáis detalle. Vamos a ello. Bueno, pues vamos con el primero. El multiimpacto a la blanca es un error muy común, sobre todo en principiantes, más que en jugadores amateur. Se trata de golpear dos veces la blanca con la puntera y el reglamento oficial lo trata como una falta. Por lo tanto hay que evitarlo y la manera de hacerlo es ejecutar un picado sin dar efecto lateral, golpear siempre en el eje vertical, levantando el taco de atrás y golpeando más abajo. Bueno, aquí en el segundo caso vemos algo también muy común en jugadores principiantes, que es el tirar las bolas finas. Bueno, pero finas casi de a 90 grados. Esto es una labor casi imposible de realizar. Es un error tirarlas y muchas veces si la bola objetiva está pegada a banda, como en este caso hemos visto, pues la solución pasa pues por jugar un pase de bola a la banda contraria. Bien, esto nos lleva al tercer caso, una situación también bastante parecida, de intentar entronerar bolas a la tronera cercana, aun estando esta tapada. La solución pasa por lo mismo, pase bola y a la banda contraria. Bueno, otra situación, la cuarta en este caso, es el bloqueo. Muy común en jugadores, digamos, amateur. Suele ocurrir cuando durante la partida nos quedamos en situación de no tener un tiro claro y bueno, pues acabamos con esos nervios que nos hacen buscar un tiro más de suerte que de otra cosa. Bastaría con prestar un poco de atención y utilizar pues recursos como por ejemplo el margen de error de las troneras, o también, en este caso echando un poquito más mano de la técnica, podemos utilizar un apoyo para entronerar la bola. Bueno, y esto nos lleva ya entrando en la quinta de las situaciones. Una también bastante común ya en jugadores algo más avanzados, el exceso de confianza. Aquí podemos ver cómo podemos estar, dale que te pego, pegando trallazos a una bola, porque sabemos que está dentro y no la vamos a fallar, pero estamos fallando continuamente la colocación a la línea. Debemos darnos cuenta que muchas veces, como vemos en este ejemplo, sobra potencia y falta técnica. Debemos utilizar tanto las bandas como los efectos para poder sacar el máximo partido a toda la mesa de billar. Como no, para poder también ganar la partida. Bueno, vamos con el error ya número 6, no conocer las salidas de la blanca. Aquí, por ejemplo, ¿dónde creéis que puede ir la blanca? Veámoslo. Bueno, pues está muy claro. Veamos ahora una colocación a la bola. Bien hecha y con otra salida, colocación por zona. Esto es lo que llamamos conocer los 3 grados. Bueno, vamos ya con el séptimo error y es el no conocer la reacción de los efectos en las bandas. Desconocer esto evitará que podamos lograr colocaciones perfectas. Fundamental para el control de la blanca.
en el error número 8, potencia y control. Todo tiene relación, como podéis ver en estos ejemplos. La potencia del tiro siempre está relacionada directamente con el control. Siempre, en todos los casos. Error número 9, levantar el taco en las bandas hará que hagamos una bola curva. Por lo tanto, vamos a fallar el tiro. Podéis tirar plano perfectamente. Bueno, y aquí ya os voy a dejar con un par de errores más, o 2 o 3 más. Errores comunes entre aficionados y gente amateur. Bueno, que todos tienen solución. Solo tenéis que prestar atención y ya está. Debéis pensar que no siempre la opción más evidente es la correcta, como veis en este caso. Y una última cosa, utilizar el res si lo tenéis a mano cuando no estéis cómodos tirando, vale la pena. Bueno, pues hasta aquí. Aquí abajo os dejo el grupo de Facebook para aquellos que no lo conozcáis y queráis uniros. Ya somos casi 2000 jugadores en él. Y bueno, ya solo me queda pediros que compartáis el vídeo, darle like si os ha gustado y nos vemos en el próximo.